lo dijo en la primera hora. Empecemos con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Vamos a centrar nuestro programa más adelante en la parte de entrevistas. Tendremos un primer panel donde hablaremos sobre cómo llega el Ecuador a este 8 de marzo de 2024, que es o se conmemora el Día de la Mujer. Como digo, no es un día de flores, no es un día para poner mujeres de Arjona o mujeres divinas de Pedro Fernández o todas estas canciones, ¿no? Que sí, son maravillosas, sin duda. A mí sí me gusta, por si acaso, las canciones de Arjona. Yo no voy a decir, no, no me gusta Arjona, no. Sí, sí me gustan las canciones de Arjona. Y lo digo públicamente sin ningún empacho, ¿ya? Yo no soy hipócrita como otros, ¿ya? Pero no es un día de esas características. No es un día, no es un día para enviar chocolates, para enviar frutillas achocolatadas a las mujeres. No. Este es un día de reflexión, de recordación, de análisis, de salutación a las luchas de las mujeres a lo largo del tiempo, de cómo las mujeres han logrado poco a poco surgir en este mundo tan convulsionado, y pese a ello es un día además para analizar la situación de violencia, la situación de descrédito, la situación de obstáculos que tienen las mujeres y que enfrentan las mujeres. Lo analizaremos más adelante con nuestras invitadas que tienen mejores argumentos que quien les habla para justamente comentar aquello. ¿Qué le pasa, señor Montalvo? Señor Montalvo, Daniel Montalvo, que le envío un saludo, seguramente es de los que cree que el 8 de marzo se envían chocolates a las damas. Bueno, de ese tema, como digo, vamos a hablar más adelante. Quiero hablar sobre seguridad. Esta semana hemos enfocado buena parte de nuestro programa, de nuestro análisis en la situación judicial, que es gravísima, pero lo judicial es una arista de la situación de seguridad. Acá ya se me están burlando porque digo que me gusta Arjona. Por favor, señor Moncayo, claro que me gusta Arjona. Yo no soy hipócrita como Tritos. Qué bien que les gusta. Están en la casa, escuchan Arjona, tararean y luego públicamente dicen, no, a mí no me gusta Arjona, detesto Arjona. A mí sí me gusta Arjona. Bueno, perdón la digresión, pero me están escribiendo acá, se están burlando de la confesión que acabo de hacerle a la audiencia. Saludos con Tertulio. Jimena dice, las frutillas con chocolate está bien. Veo que le gustan las frutillas con chocolate. Bueno, perdón la digresión, perdón. Pongámonos serios. Decía que el tema judicial es solamente una arista, una de las patas de la crisis de seguridad. Otra de las patas tiene que ver con las acciones desde el Estado. El presidente Daniel Noboa ha hecho anoche algo que ya se sabía que iba a ocurrir. La renovación del estado de excepción por grave conmoción interna a nivel nacional, que lo emitió por primera vez el 8 de enero pasado. El presidente Noboa genera ese primer decreto. Déjeme solamente porque no quiero pesar de impreciso. Por aquí tengo la página de decretos de la Presidencia de la República. Y vamos al decreto que me parece era el 110. Aquí está, exactamente. El 8 de enero, cuando el presidente de la República declara el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos todos los centros de privación de la libertad que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social sin excepción alguna. No olvidemos, como siempre he señalado, recordar nos permite tener un análisis crítico de las cosas. Tener presente lo que ha pasado nos permite generar esta crítica con argumento y con sustento que procuramos hacer en este espacio. Cuando el presidente decreta el estado de excepción el 8 de enero, que fue lunes, ¿qué pasó el domingo 7? Pues nos hicieron domingo 7. Porque ese domingo 7 el país asistió a la revelación de que el señor Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ya no aparecía en la cárcel regional de Guayaquil. Ya no aparecía, ya no estaba. El hombre se fugó. Y, por cierto, del hombre ya nadie habla. Porque aquí somos un solo hervor en el Ecuador. Somos un solo hervor. Todos. Todos somos aquí un solo hervor. Hay tanta dinámica diaria, tanta coyuntura que al día siguiente nos olvidamos de lo que pasó ayer. Bueno, aquí ya nadie se acuerda de Fito. Aquí ya nadie habla de los funcionarios que seguramente tienen un nivel de responsabilidad en que este señor se haya fugado.
a vista y paciencia del Estado ecuatoriano, de un centro de privación de la libertad. Ya nadie se acuerda. Han pasado 2 meses de ese episodio y nadie habla de Fito. Nadie. Me encantaría saber qué niveles de responsabilidad se establecieron luego de la fuga del señor Macías Villamar. Sobre el SNAI, fundamentalmente los funcionarios que pudieron haber actuado en colusión con el señor Villamar para permitir que se vaya, que evada el centro de detención y abandone la cárcel. Hace 2 meses, perdón. Esa fue la génesis del estado de excepción. Y decreta el estado de excepción el presidente de la República. Al día siguiente, con el decreto ejecutivo 111, reconoce la existencia de un conflicto armado interno luego del ataque a las instalaciones de TC Televisión. Estos 2 episodios son los que marcaron el camino que ha recorrido a lo largo de 2 meses el gobierno del presidente Noboa. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 2 meses? Yo quiero aquí hacer un llamado de atención a las autoridades, porque muchas veces uno no entiende, ¿no? Nos estaban pasando la información desde el chat del Ministerio de Gobierno sobre el número de operativos efectuados. La última vez que pasaron en el chat, yo no sé si hay otro mecanismo, ¿no?, para acceder a esa información. Si es que alguno de mis colegas lo sabe, le agradecería. Pero en el chat que dice Medios Min Gobierno, donde nos pasaban la información del número de operativos y todo lo demás, del número de detenidos y todo, que insisto, esa información estadísticamente sirve, pero te quedas en la nebulosa porque se necesita un contexto. Y con ese contexto se puede contrastar. Pero la pasaron hasta el 21 de febrero. Después del 21 de febrero, vea, como dice mi amigo Daniel Montalvo, naranjas agrias. No volvieron a pasar. O sea, la última actualización que yo tengo aquí en el chat del Ministerio de Gobierno es la del 21 de febrero. Sería interesante saber cuál es el otro canal, o si es que hay un nuevo canal para poder revisar la información que devele la estadística del estado de excepción. Pero, por ejemplo, hasta la semana anterior, hoy estamos 8, hasta el 1 de marzo, que es una nota que publica el portal Primicias, cito la fuente, tomada además de un reporte de la Agencia Internacional de Noticias EFE, se refería que hasta la semana pasada, cuando se habían completado 1 mes y 3 semanas, 53 días del estado de excepción y de la declaratoria de conflicto armado interno en el país, se habían efectuado más de 11,000 detenciones de personas, aunque no todas están relacionadas con las bandas calificadas como terroristas. El número de detenidos hasta hace una semana había alcanzado exactamente 11,193 personas según el balance del 1 de marzo, de las cuales apenas 280 fueron capturadas acusadas de terrorismo. 280 personas de un universo de 11,193. Miren ustedes la diferencia. Y claro, no todos los 11,000 detenidos son terroristas. Algunos medios y algunos opinadores están utilizando ese término. Pero el terrorismo tiene unas consideraciones distintas al de la delincuencia común e inclusive al de la delincuencia organizada. De 11,193 detenidos, apenas 280 hasta la semana anterior fueron capturados bajo presunción de terrorismo. Y se han decomisado 64 toneladas de drogas. Hasta la semana anterior, las fuerzas de seguridad han ejecutado 138,725 operaciones conjuntas, un promedio de 2,600 diarias. 189 de ellas entre bandas criminales de alto perfil. Se han abatido a 12 personas que se han identificado como presuntos terroristas. Fallecieron durante estos 2 meses 3 miembros de la Policía Nacional y no se han registrado bajas en las filas de las Fuerzas Armadas. Se han decomisado 979 vehículos, 1,255 motocicletas, 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible para transportar drogas, o sea, una suerte de submarino, además de $293,000 en dinero en efectivo. En la estadística,
que insisto, corresponde a la semana anterior, no es una estadística que recoge los últimos 7 días, la que estoy dando lectura, no tengo la estadística más reciente, esta es la más reciente que encontré para poder preparar este comentario. Se mantiene la cifra de 34 presos recapturados de los casi 90 que se fugaron de las cárceles. Es decir, 56 siguen fugados. Se fugaron a comienzos de año. Ocurrieron varios motines de privados de la libertad con 200 rehenes entre guardias y policías que lograron ser liberados. Gracias, Olguita. Olga Velasco, Olga Maribel, le envío un abrazo. Aquí tengo una cifra actualizada al 6 de marzo. Actualizada hasta anteayer. Gracias, Olguita. Hasta anteayer, 153.650 operativos. 153.000. Uno mira eso y dice, wow. 153.650. Uno dice, wow, están trabajando. Ya son 12.000 detenidos. 12.076. Vamos a anotar aquí, 12.076 detenidos. Pero de esos 12.076, solamente 280 por terrorismo. Ese no es un dato menor. Porque a partir de ese dato podemos generar un análisis crítico como corresponde desde la visión periodística sobre la efectividad del estado de excepción y esta declaratoria de conflicto armado y la identificación de grupos criminales como organizaciones terroristas. De 12.076, apenas 280 detenidos, procesados por terrorismo. Y bueno, el resto de estadísticas que ya lo comentamos, algunas que no varían, ¿no? Gracias, Olga. Esas son las estadísticas. Así llegamos nosotros a la renovación del estado de excepción. Anoche 7, hoy 8, está en plena vigencia la renovación del estado de excepción. Ahora, estadísticamente uno dice, mira las cifras y dice, wow, se está trabajando. En algunos sectores es verdad, hay algunas zonas en donde hay una percepción de una reducción de los niveles de inseguridad. Por aquí tenía algún dato sobre eso. Una reducción de los niveles de inseguridad. Aquí, por ejemplo, hace pocos días hubo un análisis sobre eso a través de una empresa encuestadora. La percepción ciudadana de seguridad mejora en el marco del estado de excepción y conflicto armado interno según una encuesta. Hay algunas zonas, por ejemplo acá, Diario Universo publicaba, en Nueva Prosperina, que pasó de ser el distrito más violento del Ecuador y tercero en el mundo, Nueva Prosperina redujo asesinatos de un 88%. Se ubica entre las jurisdicciones de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, con menos crímenes junto con los distritos de Los Ceibos y Modelo. Bien. Eso hay que destacar. Bien. Ya. Eso permite dar cuenta de la efectividad de las acciones que se están haciendo en ciertos sectores. Bien. Pero no es menos cierto que quedan en el aire algunas dudas, porque más allá de estas cifras que uno puede destacar, que uno no es odiador, uno no cierra los ojos y dice que todo está mal. O sea, las cosas que van saliendo hay que decir que están bien. Entonces, estadísticamente te presentan unos resultados interesantes. Pero a ratos la fría estadística, querida audiencia, no va de la mano con la realidad o con lo que muchos ecuatorianos viven. En medio del estado de excepción, hace pocas semanas, 2 técnicos fueron secuestrados y sus cuerpos aparecieron en el norte de la capital de la República. Por mencionar un ejemplo, porque este caso fue espeluznante. Raúl Carpio y John Cerón, desaparecidos en Quito, fueron hallados sin vida. Estaban inspeccionando un proyecto turístico en Quito. El 4 de febrero, ya estábamos en estado de excepción. El 17 de febrero, la familia Carpio confirmó que el ciudadano de 60 años fue encontrado sin vida. Horas después se informó sobre la muerte de su colega John Cerón, de 62 años. Ambos cuerpos fueron hallados en los pajonales de la parte alta de la laguna de Mojanda. Esto no puede quedarse solamente en la estadística de que 2 personas fueron encontradas asesinadas. Fueron secuestrados y asesinados. Y esto, el tema de los secuestros y secuestros extorsivos, y resulta que terminan apareciendo muertos o secuestrados, es un tema que se está convirtiendo en un hecho recurrente en el Ecuador. Y estamos en estado de excepción. O sea, sí, te presentan la estadística y está bien.
que en algunas zonas conflictivas se ha logrado bajar, pero están ocurriendo hechos que no podemos dejar de mencionarlos, no podemos dejar de señalarlos. Hay unas situaciones de violencia que no se compadecen con la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Yo imagino que por eso mantienen esta medida del toque de queda, que no sé qué tan efectiva está siendo. A esta hora no sé qué tan efectivo es el toque de queda. El alcalde metropolitano me decía el lunes que conversé con él que la mayor cantidad, por ejemplo, de siniestros de tránsito ocurren a las 5 de la mañana. O sea, cuando se supone que ocurre el toque de queda. Hay gente que va, que se pega los tragos, le cogió el toque de queda, siguió embotellada, y salen a las 5 de la mañana pasados de copas y ocurren estos siniestros de tránsito. Acá me dice Pati Cárdenas, el caso de Hernán Mendoza en La Pradera. Ese es otro caso de lo que poco o nada se habla. Hay situaciones que siguen ocurriendo con estado de excepción. Casos de delincuencia común, robos a casas, asaltos en las calles. La situación no está controlada. Sí, puede haber un avance y está claro que el gobierno anterior dejó la vara tan baja que Noboa simplemente con un par de decisiones contundentes como esta ha logrado por lo menos darle algo de tranquilidad a las sensaciones que tenemos en el Ecuador. Me había tomado el trabajo de revisar los decretos ejecutivos vinculados al estado de excepción desde el año 2021, desde el gobierno del presidente Lasso. Me encontré con 22 decretos ejecutivos en 30 meses, 2 años y medio. 22 estados de excepción, 22 decretos ejecutivos de estados de excepción, de los cuales 19 era emisión de estados de excepción por grave conmoción y renovaciones de esos estados de excepción. 2 decretos ejecutivos, 3 decretos y 3 decretos ejecutivos donde modificaban los horarios del toque de queda. 22 más los 3 que ha emitido Daniel Noboa. El 110 que declaró el estado de excepción que fue renovado ayer. El 111 que declaró el conflicto armado interno en el Ecuador. Y el 193 de ayer, que renueva el estado de excepción, estamos hablando de 25 decretos ejecutivos desde el 2021. El primero fue emitido el 29 de septiembre del 2021, que lo emitió Guillermo Lasso. 29 de septiembre del 2021, el decreto ejecutivo 210. Desde el 29 de septiembre del 2021 hasta el 7 de marzo del 2024, se han emitido 25 decretos ejecutivos asociados con el estado de excepción. 25. Este país, en donde la excepción se ha convertido en la cotidianidad. En este país, en donde se asume que con un estado de excepción se puede arreglar las cosas. En este país en donde el gobierno anterior, emitiendo 22 estados de excepción, en lugar de lograr controlar la situación delincuencial, permitió que se desborde por la incapacidad de sus decisiones y de los funcionarios que eran los encargados de tomar y de ejecutar esas decisiones. Y porque se quedaron solamente en el discurso político. 25 decretos ejecutivos del estado de excepción desde el 29 de septiembre del 2021 hasta ayer 7 de marzo. ¿Qué ha logrado el país con todo eso? Y aquí viene la otra pregunta. ¿Por qué este decreto ejecutivo que ha emitido el presidente de la República el día de ayer para la renovación se acabará el 8 de abril? ¿Qué va a pasar después del 8 de abril, presidente Noboa? ¿Qué va a pasar después del 8 de abril? Cuando ya no haya posibilidad de renovación, porque la Constitución permite expedir un estado de excepción por un plazo de hasta 60 días y una renovación adicional de 30 días y pare de contar. No hay forma constitucional de extender más allá del 8 de abril el estado de excepción. Cuando pase el estado de excepción, ¿qué va a ocurrir? Ya tienen un derrotero, ya tienen una línea, ya saben hacia dónde vamos. Solamente nos hemos centrado en la parte reactiva. ¿Qué pasa con la parte preventiva? ¿Qué pasa con la parte social?
¿Qué pasa con las acciones, por ejemplo, de los gobiernos locales? ¿Qué pasa con el papel de instancias como el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde la parte social, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con esas instancias que tienen un papel preponderante? ¿Ya hay una planificación que permita más o menos evidenciar hacia dónde va el país, hacia dónde irá el país después del 8 de abril? Porque hoy seguimos hablando de esto. Y ojo, que lo del 8 de abril será unos días antes del 21 que iremos a la consulta popular. Y a mí me preocupa mucho las expectativas que se han levantado en torno a la consulta, que no tengo dudas, por los números que tiene Noboa, no lo digo yo, lo dicen 4 o 5 empresas encuestadoras, y por la percepción ciudadana que hay. No tengo dudas que Noboa va encaminado a lograr el éxito en la consulta popular. Pero lo que a mí me preocupa es que, digamos que gana la consulta popular en las 10 preguntas que ha planteado Noboa, porque en la número 11 esa pregunta, digamos, simplemente es si gana la ratificación de la reforma parcial a la Constitución. Eso es automático porque está aprobada ya la norma por parte de la Asamblea Nacional para la participación de los militares en tareas complementarias de seguridad con la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. Pero digamos que Noboa gana las otras 10 preguntas. De esas 10, varias de ellas tienen que ver con seguridad. No es que al día siguiente del resultado de la consulta las cosas van a cambiar, las normas van a cambiar, se establecerá un nuevo marco jurídico. Porque luego de una eventual victoria del sí en la consulta popular, tendrá que comenzar todo un camino de trámite de normativas en la Asamblea Nacional. Tienen que construir las leyes, tienen que enviarlas a la Asamblea. En ninguna parte de la consulta se establece algún tipo de plazo expedito o plazo preferencial. Tienen que ajustarse a los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por supuesto, el compromiso de la Asamblea Nacional debería ser tomarse el mínimo tiempo posible que establece la ley para tramitar esas normas legales derivadas de un pronunciamiento popular. Pero no es que eso se va a dar de un día para otro. Y por eso en lo personal, a mí sí me parece que esta consulta es innecesaria. Ya está. Está convocada. Diana Tamaín decía hace 2 días que no le dan el presupuesto. Está convocada y vamos a ir a las urnas. O sea, esto es inevitable. Yo sí soy de los que cree que eso se puede haber evitado. Se ahorraban ese billete y se trabajaba directamente con la Asamblea, porque lo mismo va a pasar. Y aunque la Asamblea apruebe en el menor tiempo posible estas normas, no es que al día siguiente ya se va a acabar la delincuencia. A mí me preocupa mucho, como siempre he mencionado en estos micrófonos, lo coyunturales que somos. Porque somos netamente coyunturales. Y no pensamos en el país del mediano y largo plazo. Somos extremadamente cortoplacistas. Desde la sociedad, el poder político, la clase dirigente, los gobiernos, los legisladores, somos extremadamente cortoplacistas. Hoy se saludan las cifras, estadísticamente hablando, que presenta el gobierno. Se saluda esas cifras. Pero también se menciona que, tenemos otras zonas del país que están sucumbiendo ante la delincuencia, que tal vez en Nueva Prosperina se redujeron los delitos en un 88%. Pero resulta que hay algunas zonas de Quito en donde siguen vacunando, en donde gente ha cerrado negocios, en donde hay gente que se negó a pagar vacuna y fue secuestrada y asesinada. Es una realidad que no estoy inventándome y que también hay que regresar a observarla. Y conocer si efectivamente, dentro de la planificación del gobierno, hay un derrotero en otros rubros. Por supuesto que no es de soplar y hacer botellas, y no es que las cosas se solucionan por arte de magia. Pero hay que llegar a mirar más allá. Más allá. Porque el estado de excepción tiene fecha de caducidad. ¿Qué pasó con las cárceles? Las 2 nuevas cárceles que el gobierno ha ofrecido. Ya están construyendo. Verán que estamos 8 de marzo. Y anunciaron que para el último tramo del año van a estar construidas las cárceles. Ya están construyendo las cárceles. Ya empezaron a construir las cárceles en Pastaza. Ya socializaron el proyecto con la sociedad civil de la provincia de Pastaza. Ya empezaron a trabajar en Santa Elena.
tengamos ese sentido crítico. Hay que saludar lo positivo, pero sin perder el sentido crítico de las cosas. Acá me dice Patricio Valdivieso, los anexos a un plazo de 60 días para aprobar los proyectos de ley que envía el presidente, pero la ley orgánica de la función ejecutiva no establece eso. Habrá que revisar bien los anexos. Como dice Patricio. Andrés Leche me dice, los controles policiales y militares se han relajado. Yo aquí en Quito no he visto controles. Obviamente, Quito, la situación de Quito no es la misma situación de Nueva Prosperina en Guayaquil, o de varias zonas del Guasmo en el sur del puerto principal, o de barrios de la ciudad de Esmeraldas, o de Río Verde o San Lorenzo. No es la misma situación, pero acá en Quito, vea, yo no he visto nada. Entonces miremos, destacando lo positivo sin perder el sentido crítico. Hoy nos presentan estadísticas que a uno le invitan a reflexionar de que está funcionando, insisto, desde la estadística, el estado de excepción. Pero la sensación es que la violencia se mantiene en otros sectores y que hay delitos que lamentablemente no han podido controlar. Gente que ha sido secuestrada y asesinada, gente que se ha negado a pagar vacunas, gente que paga vacunas para proteger su vida, gente que ha tenido que cerrar sus negocios por las amenazas. Tomemos en cuenta aquello y no perdamos, como digo, el sentido crítico de las cosas. En fin, estado de excepción hasta el próximo 8 de abril. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.